Aborrecidos decires, o por qué el PRIAN odia las mañaneras. Hace años en México se estudiaba el estilo personal de gobernar. Cada presidente era sujeto de análisis y adivinaciones sobre la manera de hacer su trabajo o de no hacerlo. Esa politología ha dejado su lugar al aborrecimiento de las conferencias cotidianas del presidente, denominadas mañaneras, de por sí insufribles por la hora de su inicio, dice la derecha. El método de comunicación que tuvo que instaurar el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo hizo igual cuando fue jefe de gobierno de la capital, es ahora aborrecido por los integrantes de las oposiciones formales e informales que abundan en el país, pero sin admitir que ellos son la ocasión de lo mismo que aborrecen. Es peor aún que ningún opositor encuentre en las mañaneras aspectos aprovechables para el ataque contra el gobierno, más que la simple objeción de su existencia. Se trata de un fenómeno mexicano, pero no el cotidiano contacto personal del jefe del Ejecutivo con los medios de comunicación, pues eso existe en casi todo el mundo como instrumento directo de gobierno y elemento insustituible del debate político. Lo exclusivamente mexicano es el rechazo por parte de los opositores al grado de ser motivo de hiriente desprecio y, por inevitable contradicción, presentado como cuerpo del delito de atentado contra la libertad de prensa. Durante casi 3 años, la oposición no ha construido un mecanismo de réplica de los planteamientos e informaciones del Poder Ejecutivo, sino que solo denuncia la existencia cotidiana del discurso presidencial con independencia de su contenido, por ser dicho, lo cual denigra, sin querer, queriendo, la función que realizan los cuestionadores o replicantes que asisten a Palacio Nacional en funciones periodísticas. En México, durante muchos sexenios, se entendió como indicio de buen gobierno que el presidente de la República hablara en pocas ocasiones, pero de manera contundente, luego de lo cual la prensa le aplaudía mediante favorables glosas. Con frecuencia, el jefe del gobierno designaba a uno de los integrantes del gabinete para que se hiciera cargo de leer un discurso y esperar comentarios, los cuales ya eran un poco menos ditirámbicos. Ese método se llamó reserva de instancia. Si algo no caía del todo bien o generaba comentarios encontrados, entonces el presidente podía rectificar algún aspecto de la línea de gobierno. Ahora tenemos reportes que rinden secretarios de Estado en presencia del presidente, luego de los cuales vienen las preguntas. En las respuestas del presidente o del secretario o secretaria se contienen explicaciones que suelen ser requeridas por los cuestionadores o que amplían la información. También suelen producirse réplicas dirigidas al amplio espectro de las oposiciones o a uno u otro de sus conspicuos portavoces. Esa parte de las mañaneras sí que es algo insólito, pues no se encuentra en la comunicación social de los jefes de gobierno de otros países. Las comparecencias suelen ser unipersonales, ya sean del presidente o de los secretarios de Estado, ministros les llaman. Ahora en México, en no pocas ocasiones, una pregunta en la mañanera ocasiona un citatorio presidencial para que el secretario o secretaria del ramo responda preguntas y aproveche para explicar algún tema. Este segmento es aún más aborrecido por las oposiciones, porque convierte al presidente en una figura que pide cuentas en público a los secretarios y secretarias de Estado, lo cual no era método político mexicano. No pocos reporteros presentes en esas conferencias de prensa presentan peticiones de personas o grupos, es decir, utilizan su credencial de periodistas para plantear un asunto concreto y requerir respuesta. El presidente contesta o hace las veces de oficialía de partes de sí mismo al turnar el asunto al funcionario competente. Esto suele ocurrir en pocos lugares del mundo, ya que en los países de régimen parlamentario existe la pregunta al gobierno, pero en sede legislativa y va seguida de una réplica. Lo que tenemos aquí y ahora
es una manera en la cual el presidente dirige en público al gobierno. La apertura de los asuntos gubernamentales y de los problemas del país ha dejado a las oposiciones hundidas en trincheras de la maledicencia y la difamación. Pero el nuevo método no es más que algo que forma parte de la discusión política y de la transparencia. Hay una muy evidente diferencia entre los monarcas europeos o los presidentes en las repúblicas y los jefes de gobierno de esos mismos países. En México no hay monarca. El presidente es el gobernante directo y tiene que dar la cara y el verbo. Es el estilo estadounidense desde el siglo XVIII, más el collage que se hizo en México entre jefe de Estado y de gobierno en una sola persona, la cual tan luego operaba como uno que como otro, según su propia conveniencia transfigurante. Fue algo muy mexicano durante varios periodos de la vida republicana del país. Se llamó presidencialismo y degeneró en despotismo. Bueno, pues ya se acabó el presidencialismo. Quien ocupa la jefatura del Estado y del gobierno no ha perdido ninguna facultad política derivada de la ley y, al mismo tiempo, se encuentra metido en la discusión pública y en el abierto examen de problemas y más problemas, amén de tener que replicar todos los días. Imaginemos a un nuevo presidente mexicano que fuera igual que Adolfo Ruiz Cortines, con el objeto de restablecer el señor presidente de los años 40 y sucesivos. No habría mañaneras, ni siquiera esporádicas conferencias de prensa presidenciales. Recordemos cómo las evadía el anterior presidente, Enrique Peña Nieto, en pleno siglo XXI. Hay cierta nostalgia en no pocos opositores actuales. Pero la hipocresía como recurso integrado a la forma de gobernar no existía por vocación de los políticos, sino por conveniencia de casi todos ellos, pues aquella siempre fue vista como estrategia, forma de ser en la maniobra y en la oscuridad de la administración de los presupuestos. El punto relevante no es la mañanera, aunque ésta moleste a ciertos espíritus sensibles, sino la apertura de la función de gobierno, el trato directo de los asuntos públicos y la amplia e inviolable libertad de difusión de las ideas, como nunca la habíamos tenido en México. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. Si se introduce el gas natural en viviendas, lo más que se puede, no solo podemos distribuir así los excedentes de gas natural que se tienen, que se están pagando y no se usan. No solo es eso, es enderezar un entuerto, una herencia de tantas que recibimos, ¿no? Por la corrupción, sino que también se va a beneficiar la gente porque resulta más barato el utilizar ese gas. Gobierno de México. Son 10 parques en toda la franja del Istmo y ya se tienen terrenos para 8, solo faltan 2. Ese es el informe último. Ya se ha llegado a acuerdos con propietarios de la tierra, comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios. Ya se tienen los terrenos, en promedio 500 hectáreas por parque industrial, y van a ser 10. Entonces faltan 2. Ya estamos avanzando en eso. Y sobre la terminal marítima, lo mismo. Está contemplado un gasoducto en el Istmo especial para transportar gas.
Gobierno de México. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.